Bueno, mis amados hermanos y amigos en el Señor, estamos grabando este video debido a que mantenemos cuarentena por la situación que estamos viviendo en el mundo, por esta epidemia que tenemos, y estoy tratando de enviar este video con una lección de escuela dominical para los adultos, especialmente jóvenes, de la iglesia que pastoreo en Sardinal de Carrillo. Así que vamos a ocupar en esta ocasión el canal con esta finalidad. Espero que aquellos que escuchen la lección de hoy pues sean beneficiados en su vida intelectual y espiritual. Bueno, yo quisiera iniciar con decir que para tratar de ponernos a la altura y en la situación que estamos en este momento, quisiera que hoy en esta escuela dominical analizáramos el tema sobre los animales puros e impuros mencionados allá en el libro de Levítico, capítulo 11. Quizá sea un análisis poco común porque en realidad no hay una explicación eh, sencilla para tratar de entender qué fue lo que quiso Dios enseñar al pueblo de Israel en toda la extensión de la palabra, pero vamos a tratar de sacarle provecho al texto, tratando de entender no solamente lo que fue para aquellos tiempos, sino para nuestra época. Este pasaje que habla de los animales puros e impuros. Bien, hermanos, vamos a iniciar diciendo que primero que nada tenemos que establecer claramente que para nosotros los cristianos eh, no nos tomamos tan a pecho este aspecto de los animales puros e impuros mencionados dentro del libro de Levítico, quizá porque como no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pues a veces no le ponemos mucha importancia a ciertos pasajes de la escritura, especialmente como las leyes que encontramos en el libro de Levítico, pero todo tiene una razón de estar ahí. Yo creo que existen razones suficientes para que lo entendamos y para que podamos sacarle provecho a esto. Eh, Queremos decir y primero establecer que para nosotros los cristianos, eh, el comer ciertos tipos de animales que eran prohibidos para el pueblo judío, eh, como dije antes, no le ponemos mucha atención. ¿Por qué? Porque para nosotros es claro lo que Jesucristo nos enseñó allá en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, los versículos del 11 hacia adelante. Dice así, voy a leerles de la versión Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En este pasaje yo creo que el Señor Jesucristo establece de manera clara lo que para los judíos no lo era tanto. Los judíos estaban metidos en una serie de rituales de limpieza, eh, tanto a la hora de hacer sus cosas como de las comidas. Para ellos era muy importante la limpieza, bueno, de las manos en el caso particular de este pasaje. Y era tan importante esto que para ellos la contaminación, no solo física, sino espiritual también, eh, tenía que ver con lo que nosotros comíamos, bebíamos o lo que tocáramos. Para ellos era de gran importancia. Para Jesucristo eso era secundario. Para él enseñaba de otra manera, creía de otra manera. Eh, es importante entender que Jesucristo quiso tratar de enseñar a los, especialmente a los escribas y fariseos, quienes eran estrictos en el guardar las leyes del Antiguo Testamento, especialmente las leyes que habían salido a partir de la interpretación del Antiguo Testamento, que para ellos en eso radicaba el que una persona fuera limpia, no solamente física, sino espiritualmente. Y resulta que cuando ve a los discípulos de Jesucristo y al mismo Jesucristo comiendo con las manos sin lavar, para ellos era algo tan grotesco, llamemos así, algo que no podía ser aceptado por ellos de ninguna manera. Para ellos el ritual de la limpieza de sus manos era tan importante a la hora de comer. Ellos tenían tanto ritual en esto que hasta la posición en que ponían sus manos para poder lavarse, era toda una ceremonia que para ellos era tan importante como para Jesucristo era lo que él trata de explicarles. Y resulta que en esta situación en la que se encuentra, ellos le dicen, pero ¿cómo es posible que usted, Jesucristo, usted y sus discípulos coman con las manos sucias? Se están contaminando. Ustedes mismos no están obedeciendo la ley de Moisés. Ellos principalmente no solamente se estaban refiriendo a la limpieza de las manos de Jesucristo, sino al alimento que estaban ingiriendo en ese momento, que para ellos estaba contaminado si sus manos estaban sucias. El ritual de los judíos, especialmente escribas y fariseos que eran tan ritualistas y querían obedecer tanto a las normas, a las leyes que principalmente que encontramos allá en el libro de Levítico, en el libro de Números también. eh, Era tan importante la observancia de esto que tal vez nosotros no comprendamos el énfasis que ellos ponían en esto. Lo mismo que el mismo Señor Jesucristo no comprendía aquello. Y no lo comprendía precisamente porque para él habían cosas más importantes. Y ellos se ofendieron y se alejaron. Y cuando ellos se alejaban, los discípulos mismos les dice, pero explícanos esa parábola que acabas de decirles a ellos y nosotros tampoco lo entendemos. Y el Señor Jesucristo se vuelve hacia ellos y les dice, bueno, hasta ustedes no entienden, están sin entendimiento, ¿cómo es posible que ustedes no entiendan
lo que yo les estoy diciendo? ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Cómo es posible que ustedes mismos no entiendan? Esto no es importante, lo que ellos están tratando de enfatizar. Lo que contamina al hombre no es lo que come, no es si come con las manos sucias o si el alimento que está comiendo es algo no aceptable para ellos. Eso no es importante. Lo importante es lo que sale del hombre. ¿Y qué es lo que sale del hombre? Pues lo que está en su corazón y en su pensamiento. Y ahí es donde en el verso 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Yo creo que es clara la doctrina del Señor Jesucristo en lo que dice que no, el alimento, lo que comemos nosotros, o en la manera que lo comemos, eso no contamina al ser humano, no lo contamina espiritualmente. Lo puede contaminar físicamente, pero no espiritualmente. Y establece claro aquí el Señor Jesucristo que Él quiere enseñarnos que lo que comamos o bebamos no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Para el Señor Jesucristo, la contaminación más grande, la verdadera contaminación, es la que se realiza en el hombre, en su mente y en su corazón. Y esto tiene que ver con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros somos. De la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que tenemos en nuestra mente, es lo que tenemos en nuestro corazón. Todas aquellas malas costumbres que el mismo Señor Jesucristo las menciona aquí, es lo que realmente contamina al hombre. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento están los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, esto no contamina al hombre. Entonces, claro, comamos lo que comamos y de la manera que comamos, en realidad no nos vamos a contaminar espiritualmente. Ahora, ¿por qué entonces en el libro de Levítico capítulo 11 nos habla de animales puros e impuros? Y Dios nos manda o manda al pueblo de Israel en primera instancia, los primeros receptores del texto, manda a que no se coman ciertos tipos de animales porque son inmundos o impuros. ¿Por qué está eso ahí? ¿Qué razón existía? Buscando un poco de información, me encontré con algunos comentarios de algunos judíos o israelitas explicando este pasaje. Ellos dicen que simple y sencillamente lo que Dios mandó nadie tiene que discutirlo. Y ellos no discuten cuál es la razón por la cual está ese pasaje ahí. Simplemente está ahí y nos dice que no debemos de comer de esos animales y simple y sencillamente ellos no los comen y ya está. Para nosotros como cristianos tiene que haber un porqué. No es solamente, no creo nunca que uno simple y sencillamente tenga que aceptar porque algo está ahí, aceptarlo y nada más. Yo creo que había una razón y Dios tiene sus razones. Él no es un Dios caprichoso que simple y sencillamente manda leyes para que el hombre las obedezca. Yo siempre he creído que Dios tiene una razón por la cual nos enseña algo. Nos dice en ese pasaje, capítulo 11 de Levítico, vamos a tenerlo presente ahí, vamos a irlo leyendo, aunque no todo porque es un capítulo largo, pero vamos a tratar de leer los pasajes más importantes, los versículos más importantes.
Nos habla de tres tipos o tres grupos de animales. Los animales de la tierra, los animales del agua y los animales del cielo. Em, Habla primero y dice de los animales de la tierra. Dice, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida, es decir, partida, y rumia, este comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, como el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Y comienza a mencionar como el conejo, em, el cerdo, bueno, hay un montón más de animales ahí prohibidos para comer. Ahora, dice que tiene que ser dentro de los animales de la tierra que pueden comerse son los que tienen pezuña hendida, es decir, separada, así como los venados que tienen la pezuña dividida y que rumian. En el caso de, podría ser que la vaca está dentro de los animales posibles para comer, pero el cerdo no. ¿Por qué el cerdo no? Porque aunque tiene pezuña hendida, no rumia. Ahora, simplemente por capricho, la elección de esto. Pongamos el ejemplo solamente del cerdo que se menciona acá. ¿Por qué los judíos no comen cerdo? Ellos dicen, bueno, porque está dentro de la ley, pero ¿hay alguna razón más por la cual no comer cerdo? Bueno, yo diría que sí. Yo diría que Dios pone estas normas porque el cerdo es uno de los animales con más cantidad de parásitos sobre la tierra. Es uno de los animales, diríamos así, más cochinos. Por eso le decimos cochino y por eso le decimos cerdo, ¿verdad? Resulta que el cerdo, es uno de los animales que contamina más al ser humano de parásitos. Uno de ellos es, y voy a tratar de mencionarlo, utilizar bien la palabra porque es un poco difícil de pronunciar. Tiene un parásito que se llama cisticercosis. Cisticercosis. Es un parásito que es una especie de lombriz que si ese parásito entra en nuestro organismo, se aloja en nuestro intestinos y ahí a través de la sangre viaja hasta el cerebro y se enquista ahí, se forma, se hace una pelotita ahí y nace una especie de lombriz ahí se hace una lombriz ahí en el cerebro y a causa de ese parásito puede darnos epilepsia, puede generarnos una epilepsia. Y podríamos decir que podría causar aún la muerte de la persona. Eh, ¿Sería esta la razón por la cual Dios advierte al pueblo de Israel que no coman cerdo? Es posible que esa sea la razón y yo diría que ante un Dios eh, que quiere prevenir a su pueblo, que sea un pueblo sano, pues yo creo que esa sería una de las razones por la cual Dios establece que no coman cerdo. Y así podría decirse de otros animales. Pero, ¿cómo obtenemos nosotros ese parásito? Bueno, cuando comemos la carne de cerdo, que no es bien procesada, bien cocinada, pues el parásito sigue viviendo ahí y es posible que si comemos carne que no está muy limpia, además de eso mal cocinada, pues es posible que vayamos o va a entrar dentro de nosotros este parásito y es posible que vayamos a tener un quiste ahí en el cerebro, no sé cuántos de los que comemos cerdo, en este momento tendremos tal vez ese parásito
en nuestro cuerpo y posiblemente hasta en nuestro cerebro. Se dice que una gran parte, un porcentaje muy elevado de la población del mundo tiene este parásito y muchos de ellos van a desarrollar precisamente epilepsia a causa de estos quistes en el cerebro. Así que, bueno, yo diría que esa es una de las razones por la cual se prohíbe comer el cerdo en el libro de Levítico. En el caso de los animales del mar, verso 9, dice, estos comeréis de los animales que viven en las aguas, o en el mar o en los ríos. Todos los que tienen aletas y escamas, es, esos podéis comer. Pero los que no tienen ni aletas ni escamas, estos los tendréis por inmundos, dice este pasaje. Eh, bueno, podríamos decir, bueno, que tiene aletas y escamas. La mayor parte de los pescados tienen, algunos de ellos no. El caso de los camarones, no tienen ni aletas ni tienen escamas. Y estos son algunos de los animales prohibidos para comer para el pueblo judío. ¿Qué podríamos decir? Bueno, el camarón es uno de los animales más sucios del mar, tanto que se les llama los sopilotes del mar. La langosta, de hecho, algunos tipos de langostas también tienen estas mismas características. Las ostras y algunos otros. Yo no sé cuántos de ustedes han comido camarones y dice que son alérgicos al camarón y resulta que de pronto comienzan a adormecérsele los labios, la lengua, después a veces las manos, los dedos de los pies comienzan a adormecérsele. Y eso precisamente es porque posiblemente tengan marea roja, que es una alga tóxica que a veces se desarrolla en el mar. Y los camarones y algunos otros animales del mar se contaminan y le transmiten esa alga tóxica que ellos están en contacto con ellos y resulta que entonces eh, la persona se enferma y de hecho algunas personas pueden llegar hasta morir a causa de esto. Será por esto por lo cual el Señor prohíbe el comer estos animales de río o de mar. Dentro de los animales del cielo o del aire, dice verso 13 en adelante, y de las aves, estas tendréis por abominación. No comerán como el águila, quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, etcétera, etcétera. Dentro de ellos, aquí está en el verso 19, el murciélago, que supuestamente el murciélago es uno de los que causó o está dentro de la lista de los sospechosos que causó el coronavirus, que es el virus que en este momento nos tiene en nuestras casas, ¿verdad? Tratando de parar este problema que tenemos a nivel mundial. Y podríamos decir que será por esto que el libro de Levítico nos dice que en primera instancia a los judíos y después a nosotros que no deberíamos de comer estos tipos de animales. O imagínense ustedes cómo nosotros pudiéramos coger un sopilote y comérnoslo. Yo sé que cada uno de ustedes cuando ve este video va a decir, no, jamás de la vida no comeríamos eso. Pero precisamente la razón por la cual Dios prohíbe en el libro de Levítico capítulo 11 que no comamos ciertos tipos de animales, yo creo que la razón es la razón sanitaria. Esa es la razón por la cual el Señor prohíbe en este libro de Levítico, el capítulo 11, que no ingiramos la carne de estos animales. Algunos dirían, bueno, allá en el libro de los Hechos, el caso de aquella visión que le presentó el Señor a Pedro, en donde le dice, Pedro,
levántate, mata y come. Y dice que descendía un lienzo del cielo con animales dentro de los cuales venían algunos impuros y el apóstol Pedro dijo, pero si ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Eh, y el Señor le dice, lo que el Señor ha limpiado, no lo llames tú inmundo o impuro. Y algunos dicen que ahí, de ahí en adelante, pues todos los animales son puros porque Dios los ha limpiado. Pero resulta que ahí el Señor nos está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a la misión que Él le había encargado a Pedro para que le hablara a algunas personas que no eran del pueblo judío. Porque los judíos creían que los que no eran del pueblo de Israel eran gente inmunda. Ahí se está refiriendo a eso, no se está refiriendo necesariamente a los animales, porque de hecho, el Señor no nos mandaría que comiéramos algo que nos va a enfermar a nosotros. Por esa razón, entonces, en realidad no es válido utilizar este argumento de estos pasajes para referirse a que ahora como cristianos podemos comer todo lo que querramos. Y lo que el Señor nos enseña a través de este pasaje es que si nosotros queremos llevar una vida sana, lo mejor que podríamos hacer es que nuestra alimentación también sea sana. No porque nos vayamos a condenar, porque ya establecimos claramente que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre espiritualmente, sino que si nosotros queremos tener una vida sana, es mejor que nos fijemos qué comemos. Y yo diría, bueno, yo puedo comer cerdo. Y qué rico unos chicharrones, ¿verdad? Qué rico un vigorón con buenos chicharroncitos, ¿verdad? Qué rico una buena chuleta. Pero el problema es que, primero, si no la cocinamos bien, es posible que nos enfermemos y algún parásito entre en nuestro organismo. Pero también los que tenemos problemas con el corazón, que de hecho su servidor, ustedes saben muy bien que tuve un infarto, no debemos de comer carnes que tienen tanta grasa como el cerdo. Es dañino para el corazón. ¿Cuánto evitaríamos si nosotros tuviéramos una alimentación sana? Si vetáramos todas aquellas cosas que pueden hacernos daño. Y ahí el libro de Levítico nos está dando un buen consejo. Entonces, como consejo de salud, diríamos que aquí tenemos una gran lección los cristianos. Yo creo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que en nuestro cuerpo habita el Espíritu del Señor. Ahora sí, el Señor habita con nosotros. ¿Por qué maltratar nuestro cuerpo? ¿Por qué no mejor tener una buena alimentación y que este cuerpo no se enferme tanto como podría enfermarse si comemos cosas que nos van a hacer daño? Ahora, yo considero que esto no tiene que llevarnos al legalismo, de ninguna manera. Y no estoy diciendo de ninguna manera, y no me malinterpreten nunca, de que yo estoy enseñando que no debemos de comer ciertas cosas. Al final de cuentas, cada uno tiene la libertad de comer lo que quiera, pero sabemos que depende de lo que comamos, así va a ser nuestra salud. Por eso tenemos que tener claro y dejar en claro bien que la lección más importante que recibimos al leer el libro de Levítico capítulo 11 es que todo esto es por higiene, es por salud. No
para salvación, no para condenación. Así que hermanos, ojalá aprendamos esa lección y que entendamos que también si en este momento estamos en nuestras casas y no podemos vernos ni saludarnos, por bien de nuestra salud también. Así que manténgase firme en la fe en el Señor Jesucristo. Sepa que todo esto que estamos pasando va a pasar. Sepa que dentro de un tiempo quizá ya ni nos acordemos del virus que nos afectó tanto y que nos metió en nuestras casas. Quizá no nos acordemos de muchas cosas, pero algo debemos de aprender. Lo que hagamos nosotros tiene una consecuencia. Lo que comamos tiene su consecuencia físicamente. Así que escojamos lo mejor y que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes en este domingo, que todos puedan haber recibido una enseñanza buena con este pasaje. Que el Señor los bendiga, los llene de fuerza para soportar este día malo que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga, que sea con ustedes.